Hola a todos y bienvenidos. Estos videos están para compartir perlas de la lectura bíblica. Usted puede tomar cualquier idea presentada y adaptarla a su propio punto de vista. También le dejamos la referencia bíblica o de estudio en la que nos hemos basado. Le recomendamos que, mientras ve el video, haga una pausa para leer primero los versículos mencionados. Así podrá sacar aún más provecho. Queremos saludar a María Astudillo, María Somarriba, Sonia Carrasco y María Elena Romero. Y gracias a cada uno de ustedes por ver, disfrutar y apoyar este contenido. Disfruten el video. Isaías capítulo 5 versículos 8 y 9. Ay de los que juntan una casa con otra, y de los que anexan un campo a otro, hasta que no queda más espacio, y son los únicos viviendo en esta tierra. He oído a Jehová de los ejércitos jurar que muchas casas, aunque grandes y hermosas, llegarán a ser motivo de horror, y quedarán deshabitadas. ¿Por qué estaba disgustado Jehová con los israelitas? Jehová estaba disgustado porque algunos en Judá estaban usando la tierra y la ley para enriquecerse a costa de otros. Acumulaban casas y campos hasta que no quedaba más espacio para los demás, quebrantando el propósito divino de la herencia. La tierra pertenecía en último término a Jehová y debía protegerse la estabilidad familiar. Esa conducta no era solo económica, era moral. Despojaban a familias, destruían la seguridad de los pobres y convertían la bendición de Dios en objeto de codicia. Por eso Jehová anuncia juicio. Las casas hermosas quedarán deshabitadas y la riqueza mal obtenida será causa de calamidad. Algunas familias, por no tener suficientes recursos económicos, alquilaban o hacían préstamos dando sus terrenos como garantía para poder subsistir. Pero la ley establecía en Levítico 25, 13, 17 la del jubileo, en la que especificaba que las tierras se debían devolver y que no debían aprovecharse de su prójimo. Pero esta ley fue ignorada. La estabilidad económica y social se pierde, y eso provoca resentimiento y desorden, aumentando la pobreza, y se profundiza aún más la injusticia. Respuesta complementaria. El problema principal no era solo la cuestión de una propiedad material, sino la actitud del corazón, la codicia, que para Jehová es una forma de idolatría, porque estaba poniendo el deseo de tener más posesiones, por encima de la justicia y la compasión a sus hermanos. Miqueas también denunció esta misma injusticia. Con justa razón Jehová se enoja porque la gente se adueña de lo que no le corresponde, y eso revela que su corazón no se rige por los principios de Jehová. Esto me enseña que Jehová valora la justicia y la equidad, que Él es defensor de los débiles y no tolera que se abuse de su sistema ni de su pueblo. Además, nos enseña que si las bendiciones se pervierten para oprimir, Jehová se enoja y actúa en juicio. Pero implícitamente también enseña que la restauración y la justicia son posibles cuando se vuelve a seguir sus caminos. Esto me motiva a preguntarme si mis metas están dominadas por acumular bienes, vivir cómodamente o por servir a otros y a Jehová. La protección de la familia, mi prójimo y la obediencia a los principios divinos deben pesar más que la ganancia personal. La integridad trae bendición duradera, pero la avaricia la arruina. Capítulo 3. En Isaías capítulo 3, el enfoque pasa de una denuncia general a una crítica directa sobre la estructura social y el liderazgo de Judá y Jerusalén. Jehová expone que la desobediencia y la injusticia no solo dañaron la espiritualidad del pueblo, sino que destruyeron por completo la moral de la nación. Y lo más serio es que el juicio se dirige ahora a quienes debían ser sus guías y protectores. Al leer este capítulo, vale la pena detenerse en tres señales que revelan la decadencia total de Judá. Primero, la ausencia de guía espiritual y el liderazgo ineficaz. Cuando quienes dirigen dejan de guiar con justicia, el resultado siempre es confusión, abuso y ruina, tanto en una nación como en una congregación. Segundo, Jehová muestra que este colapso no fue un accidente. Fue la consecuencia directa del abuso de poder y de la opresión hacia los más vulnerables, algo que Él nunca pasará por alto. Y tercero, aparece el juicio contra la soberbia materialista, una confianza exagerada en las apariencias, en el lujo y en la independencia, que terminó alejando al pueblo del Dios
que podía protegerlos. Este capítulo nos recuerda, de manera firme pero amorosa, que la verdadera seguridad nunca proviene del poder humano ni de las riquezas, sino de permitir que Jehová guíe nuestra vida. Porque miren, el Señor verdadero, Jehová de los ejércitos, quitará de Jerusalén y de Judá todo apoyo y sustento, toda provisión de pan y agua. Haré que simples muchachos sean sus príncipes. Jehová advierte que se quitará de Jerusalén y Judá todo recurso indispensable para la estabilidad de la sociedad, incluyendo a los líderes dignos de confianza. En tiempos de decadencia espiritual, no contar con hombres respetados y capaces, y que en su lugar, personas inmaduras o incompetentes dirigirán al pueblo. Esto va a generar que reine el abuso y la desorganización. Sabemos que es necesario contar con verdadero apoyo y sostén para tener una estabilidad institucional. Una sociedad que pierde estos elementos queda vulnerable al caos, la injusticia y el colapso moral. El mensaje de Isaías sobre este pasaje es claro. La decadencia espiritual y la rebelión contra principios divinos destruyen el orden público y llevan al pueblo al sufrimiento y la imposibilidad de recibir dirección sabia. Perla, ¿cómo puedo asegurarme de que mi corazón no llegue a desconectarse de la guía espiritual, como ocurrió con Israel en los días de Isaías? Isaías 3, 1 al 4 me muestra razones por las que mi corazón no se debe desconectar de la guía espiritual ni del apoyo que Jehová da. Isaías muestra que Israel cayó en caos porque rechazó la guía de Jehová y permitió que la inmadurez ocupara el liderazgo. Nosotros, en cambio, contamos con ancianos fieles que nos animan, corrigen y protegen espiritualmente. Para no seguir el mismo camino que Israel, necesito mantener un corazón humilde. Los ancianos no deciden por mí, pero sí me orientan con la Biblia. Jehová espera que yo responda bien a esa ayuda, tomando decisiones personales que demuestren que lo amo. Cuando escucho su consejo y aplico los principios bíblicos, entreno mi capacidad de discernimiento. Así mantengo mi corazón cerca de la guía espiritual y demuestro que valoro lo que Israel perdió, el amoroso apoyo y la protección que Jehová provee por medio de sus pastores fieles. En versículos 5 al 7, el profeta menciona que el pueblo perderá el derecho de contar con guías o ancianos, porque buscaban ayuda en dioses falsos y no escuchaban sus consejos. Por eso están en medio de una gran crisis. La gente estaría tan desesperada que pedirá a cualquiera que tenga un simple manto para que gobierne sobre ellos. Pero los candidatos rechazan la responsabilidad, reconociendo que no tienen ni los recursos ni la capacidad para vendar heridas o sanar la nación. Cuando una sociedad pierde el respeto por la autoridad legítima y los principios de orden establecidos por Dios, surge una tiranía del caos donde la inmadurez gobierna y nadie capaz quiere asumir responsabilidad. Perla. Israel perdió el privilegio de tener pastores y guías porque dejó de valorar la autoridad espiritual de Jehová. Esto los llevó a una crisis tan grande que buscaban a cualquiera para que los dirigiera, aunque nadie tenía la capacidad de vendar heridas ni de sanar a la nación. Lo que aprendo es que cuando un pueblo deja de respetar la guía divina, surgen el caos, la inmadurez y la confusión. A diferencia de Israel, hoy Jehová sí nos ha dado ancianos y siervos maduros, que nos cuidan, nos aconsejan y nos protegen espiritualmente. Para aprovechar este regalo, debo mostrar respeto por ellos, orar por su labor y aceptar con humildad la orientación que me brindan con la Biblia. Cuando coopero con los ancianos y promuevo la paz dentro de la congregación, contribuyo a que sigamos unidos como un solo cuerpo, tal como enseña Efesios 4, 15 y 16. En los versículos 8 al 12, Jehová deja claro que, aunque tenía un pacto con ellos, las consecuencias de su proceder rebelde recaerían sobre ellos. Ay del malvado, le caerá encima la desgracia. El texto advierte que los verdaderos responsables, los guías y líderes que hacen errar al pueblo, también deberán responder ante Jehová. En Isaías 3, 8 al 12 vemos una escena muy seria. El colapso de Jerusalén no comenzó con un ataque externo sino con un problema interno, una rebeldía abierta contra Jehová. El pueblo hablaba y actuaba en contra de Dios con tanta desvergüenza que su actitud le recordaba a Sodoma. Y lo más triste es que los mismos líderes, que debían guiar y proteger, estaban desorientando al pueblo y oprimiéndolo.
Jehová deja claro que la rebeldía siempre trae consecuencias, tanto para la nación, como para quienes la fomentan. ¿Qué aprendo de esto? Que la rebelión espiritual no aparece de un día para otro, comienza como la herrumbre en un metal, oculta, silenciosa, pero avanzando, tal vez con una actitud negativa, con quejas, o perdiendo aprecio por las provisiones espirituales. Si no se corrige, esa corrosión interior va a debilitarnos y nos llevará a actuar como Israel. Para evitarlo, necesito examinar mi corazón con regularidad y protegerlo del aire corrosivo del mundo, sus actitudes, su entretenimiento y su espíritu crítico. Jehová me da los medios para combatir esa corrosión, el ejemplo de Jesús, la guía de su palabra y la ayuda de la congregación. Cuando sigo los pasos de Cristo y mantengo una actitud humilde, evito la rebeldía, y también contribuyo a tener la aprobación de Jehová. En Isaías 3 del 13 al 25, se anuncia juicio contra los opresores, contra el orgullo, el materialismo y sus consecuencias. En estos versículos, Jehová inicia juicio contra los ancianos y príncipes porque han abusado de su autoridad, robando a los pobres. ¿Cómo se atreven a aplastar a mi pueblo y a restregar las caras de los pobres en el polvo? En vez de ser protectores y servidores del pueblo, los líderes buscan su propio beneficio, enriquecimiento y poder. También, Jehová se dirige a las hijas de Sión, porque se han vuelto altivas y materialistas que se enorgullecen de su apariencia y lujos. Puesto que las hijas de Sión son arrogantes y andan con el cuello estirado, coqueteando con los ojos, dando pasitos cortos y haciendo tintinear los adornos de sus tobillos. Su actitud superficial, enfocada en su apariencia y a la ostentación, Isaías denuncia la corrupción moral y el olvido de los valores espirituales. La sentencia profética es severa: perderán todo lo que valorizan y quedarán marcadas por la humillación y la escasez, experimentando un cambio total de fortuna. Incluso Jerusalén, símbolo de estabilidad y seguridad, quedará arrasada y desolada como resultado del orgullo colectivo y la injusticia. El sufrimiento y la humillación serán consecuencias inevitables para quienes ignoran la justicia, oprimiendo a los vulnerables y poniendo su fe en lo material o exterior. Perla. Al ver cómo Jehová catalogó la arrogancia y el materialismo de las israelitas, reflexiono en mi propia actitud hacia la moda y la apariencia. Hoy la vestimenta no solo cubre el cuerpo, comunica mensajes, estados de ánimo, ideas, rebeldía o incluso violencia. Algunas prendas promueven actitudes que no armonizan con los valores cristianos, como el egocentrismo, la falta de respeto o la sensualidad. La ropa habla y también puede inflar el ego, reforzar una identidad equivocada o incluso atraer a las personas que no quiero atraer espiritualmente. Por eso es importante preguntarme, con el uso del pantalón y la barba, ¿qué mensaje comunica mi forma de arreglarme y vestir? ¿Refleja modestia y equilibrio? ¿O promueve rasgos que debería estar luchando por cambiar? Romanos 1:3 me recuerda que no debo pensar más de mí mismo de lo necesario, sino cultivar juicio sano. Esto incluye ser sensato al elegir mi manera de arreglarme, especialmente si deseo apoyar la paz y el respeto en la congregación. Los siervos de Jehová no nos regimos por la vanidad ni por las modas costosas, sino por los principios divinos. Isaías capítulo 3, 26 y 27. Jehová Dios se dirige ahora a la ciudad de Jerusalén y proclama: tus hombres caerán a espada, y tus guerreros poderosos, en la batalla. Debido a su terquedad y no querer cambiar, Isaías profetiza que los hombres de Jerusalén caerán muertos en el campo de batalla, incluso los hombres poderosos. La ciudad estará sin la protección de Jehová y quedará arrasada. Será un tiempo de duelo y se lamentarán desde sus entradas, y quedará desolada. Capítulo 4. Cuando leemos Isaías 4:1, nos encontramos con una escena fuerte. El versículo describe a 7 mujeres, aferrándose a un solo hombre y diciéndole: comeremos nuestro propio pan y nos pondremos nuestra propia ropa. Solo permite que llevemos tu nombre para quitar nuestro oprobio. A primera vista esto se ve extraño, pero cuando leemos el contexto, este versículo cobra sentido.
En los versículos finales del capítulo 3, Isaías describe una nación en ruina que cae ante una guerra. Tus hombres caerán a espadas, dijo. Y es que, cuando la guerra llega, como saldo la mayoría de los hombres mueren. ¿El resultado? El capítulo 4. Se ve que la ciudad queda un número muy reducido de varones y muchas mujeres, sin protección, sin estabilidad, y con el temor de vivir sin el apoyo de una familia. Por esa razón estas mujeres están prácticamente suplicando por tener un esposo, porque en aquel tiempo eso les permitía recuperar dignidad y seguridad. Este es el resultado de rechazar la guía de Jehová. Israel perdió guía y su orden natural, todo se desestabilizó. La autoridad, la familia, las relaciones y hasta la autoestima de las personas. Las mujeres de Sión ya no están buscando comodidad, belleza u ostentación, características por las que Isaías condenó previamente a las mujeres de Jerusalén en el capítulo 3. Su enfoque ha pasado de la moda y la ostentación a la supervivencia y buscar protección. Esto sirve como un llamado de atención contundente. Las cosas materiales y la vanidad son temporales y se desvanecen rápidamente ante el juicio o la adversidad. En contraste, la seguridad, el orden y una vida con sentido, pilares de una existencia estable, son provistos únicamente por Dios y se manifiestan al seguir sus leyes. Después de toda la oscuridad y caos descritos en Isaías 3, el capítulo 4 versículos 2 y 3 llega como un rayo de esperanza. Es como si, después de ver una ciudad colapsada, Jehová les muestra un amanecer. El versículo 2 dice, Lo que Jehová haga brotar será magnífico y glorioso, y será el orgullo y la gloria de los sobrevivientes de Israel. Estas palabras señalan a Jehová restaurando lo que quedó del pueblo fiel. Es que después del juicio y la destrucción, habrá un grupo pequeño de sobrevivientes, pero de israelitas limpios y dispuestos a empezar de nuevo. Ese brote simboliza lo que Jehová hará surgir: bendiciones, estabilidad, paz, y finalmente, la restauración de la adoración verdadera. Luego, en el versículo 3, Isaías explica quiénes disfrutarán de ese futuro. Dice que los que queden en Sión serán llamados santos y que estarán inscritos para vida. Esto no es cualquier título. En el lenguaje bíblico, estar inscrito para vida es como estar en el registro de quienes Jehová considera dignos de vivir y recibir su protección. Aunque la mayoría de Israel se perdió en la desobediencia, Jehová vio a los que querían ser leales. Eso nos muestra que, sin importar lo que pase a nivel global o social, Jehová nunca abandona a quienes quieren servirle con un corazón limpio. El texto dice, el que quede en Jerusalén será llamado santo. Los que quedaron vivos fue porque se esforzaron por ser leales a Jehová, y como recompensa fueron inscritos para vida. Estos hombres, en medio de gente que practicaba la idolatría, la magia, el materialismo, la injusticia y el orgullo, lograron hablar limpio, actuar limpio y pensar limpio. Eso fue un trabajo duro. Por eso Jehová inscribe para vida a quienes demuestran que desean vivir de acuerdo con sus normas. Estos pocos hombres y mujeres, aunque vivieron en medio de tanta mala influencia, su salvación nos demuestra que controlaron sus propias acciones, su hablar y sus pensamientos. Este mundo también ejerce una fuerte influencia por hacer lo malo. Pero podemos permanecer firmes, así como este resto de israelitas. Jehová nos ve con atención e inscribirá nuestros nombres en su libro. Anteriormente, Isaías ha reprendido a las hijas de Sión, cuya corrupción moral se escondía tras sus vistosos adornos. El versículo 4 dice que Jehová lavará toda la suciedad de las hijas de Sión, y limpiará la sangre derramada, por medio del espíritu de juicio y el espíritu de quemazón. El profeta está diciendo que Jehová no ignora la injusticia ni la inmoralidad. La limpieza viene y esta incluye disciplina firme como la destrucción de Jerusalén y el exilio, que servirían para purificar al pueblo. Jehová promete a través de Isaías que cuidará con ternura a ese resto ya purificado. Las expresiones nube de humo y fuego llameante nos recuerdan la forma en que Jehová cuidó de los israelitas cuando salieron de Egipto. Una columna de fuego y nube
los protegió de los perseguidores egipcios y los guió por el desierto. Isaías 4:4 muestra que Jehová lavaría la inmundicia moral del pueblo por el espíritu de juicio y de quemazón. Ese proceso no fue agradable, pero era necesario. Jehová disciplina porque ama y quiere restaurar, no destruir. Isaías 4:4 muestra que Jehová lavaría la inmundicia moral del pueblo por el espíritu de juicio y de quemazón. Ese proceso no fue agradable, pero era necesario. Jehová disciplina porque ama y quiere lo mejor para nosotros sus hijos. En los versículos 5 y 6, Jehová promete ser como una nube de día y un fuego de noche, un refugio contra el calor y la tormenta. Es una imagen hermosa. Después de limpiar al pueblo, Él mismo se convierte en su protector constante. Capítulo 5. El profeta Isaías inicia el capítulo 5 con una obra maestra literaria, una canción de amor que esconde una amarga verdad. Isaías narra la historia de un amado que tenía una viña en una ladera fértil. Este dueño invirtió tiempo, esfuerzo y recursos incalculables. Procedió a cavar la tierra, limpiarla pacientemente de piedras, plantar la vid roja selecta de primera calidad, edificar una torre de vigilancia en medio de ella y labrar un lagar. En resumen, hizo todo lo posible para asegurar el éxito y el fruto. El dueño, tras tanto trabajo, solo esperaba una cosa: que la viña produjera uvas dulces. Sin embargo, la decepción fue total, pues solo produjo uvas silvestres. La canción de amor se transforma en una audiencia judicial. El dueño, que ahora se revela como Jehová, llama a los habitantes de Jerusalén y a los hombres de Judá para que sirvan de jurado. Sírvanse juzgar entre mí y mi viña. ¿Qué hay que hacerle todavía a mi viña que yo no haya hecho ya en ella? La respuesta era obvia. El dueño había cumplido todo lo que correspondía hacer de su parte. Por lo tanto, el veredicto es la sentencia. Jehová anuncia que removerá su protección y derribará su muro, exponiendo a la viña al fuego, y será pisoteada. Finalmente, el dueño identifica a su viña. La viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la plantación con la cual él estaba encariñado, el pueblo amado, al que Jehová dio leyes, profetas y protección, produjo el fruto amargo de la injusticia y el derramamiento de sangre en lugar de la justicia y la rectitud que se esperaban. Jehová no condena a su viña por falta de capacidad o recursos, sino por falta de fruto. Él presenta un caso irrefutable ante la humanidad. ¿Qué hay que hacerle todavía a mi viña que yo no haya hecho ya en ella? Esto nos enseña que cuando Jehová emite un juicio, es porque ha agotado todos los medios de ayuda, protección y enseñanza. Su acción es la de un viticultor cuya decepción es directamente proporcional a su trabajo arduo y a su cariño. El juicio no es el fin, sino la consecuencia lógica de que la viña, aún bajo el máximo cuidado, escogió producir uvas silvestres. Perla. El pasaje de Isaías 5:2 nos relata que el dueño de la viña, Jehová, hizo una inversión total, plantando una vid roja selecta en tierra fértil, con la expectativa de cosechar uvas dulces. Sin embargo, la decepción fue rotunda. La viña, aunque visiblemente activa, produjo uvas silvestres. La perla que se extrae de este versículo es que el verdadero peligro para el pueblo de Dios no es la esterilidad total o no hacer nada, sino la hipocresía. Hacer muchas cosas pero solo por obligación, sin amor. Israel mantenía la apariencia de una nación en pacto, pero la actividad religiosa no se tradujo en el fruto que Jehová esperaba, justicia y derecho. Para nosotros, esto es una advertencia crucial. ¿Cómo podemos evitar que nuestra propia viña produzca uvas silvestres? Lo haremos asegurando que nuestra actividad religiosa no sea un mero ritual vacío, sino que esté anclada en la moralidad y la ley de Dios. El trabajo consiste en mantener la limpieza moral y la obediencia práctica en medio de un mundo corrupto. Así se producen uvas rojas selectas que honran a Dios, garantizándonos su aprobación y protección. Isaías 5:8 al 10. Una vez que Jehová ha expuesto el caso de la viña, el pueblo de Judá, el profeta Isaías toma la palabra y pronuncia el primero de sus ayes, condenando el fruto amargo que ha brotado en el corazón de la nación. El primer lamento va dirigido contra la avaricia desmedida por la propiedad.
Hay de los que juntan una casa con otra, y de los que anexan un campo a otro hasta que no queda más espacio y son los únicos viviendo en esta tierra. Estos terratenientes no se contentaban con la herencia que Dios les había dado. Estaban violando la ley divina para acumular tierras, despojando a sus vecinos y arruinando a las familias. El resultado de esta ambición era que las familias humildes quedaban en la miseria, y los avariciosos terminaban morando solos en vastos monopolios de tierra. Ante esta injusticia, Jehová pronuncia un juramento solemne: la riqueza obtenida injustamente será destruida con una doble maldición. Primero, las casas usurpadas, aunque sean grandes y hermosas, llegarán a ser motivo de horror y quedarán deshabitadas. Y segundo, la tierra robada no solo será inútil para sus nuevos dueños, sino que producirá cosechas miserables. 10 yuntas de viña producirán solo un bato, apenas una décima parte de lo normal, y un homer de semilla producirá solo un efá. Para entender esta última medida, normalmente se necesitaban 10 efás para completar un homer, pero Isaías advierte que estos hombres de Israel sembrarían un homer, equivalente a 10 efás de semilla, pero solo cosecharía 1 efá, es decir, perdería el 90% de lo sembrado. Este juicio, que se cumpliría parcialmente con el destierro a Babilonia, garantizaría que la ganancia ilícita nunca trajera bendición ni prosperidad. Perla. Dios pronuncia una doble maldición sobre las ganancias injustas. Las casas quedarían deshabitadas y las tierras serían improductivas. Los terratenientes sembrarían abundantemente, pero cosecharían apenas el 10% de lo esperado, perdiendo el 90% de su inversión. Existe un principio divino inalterable: lo que se construye sobre la injusticia está destinado al fracaso. Aunque inicialmente parezca que la deshonestidad prospera, lleva en sí misma las semillas de su propia destrucción. Estos hombres violaron la ley de Dios que protegía la heredad familiar, el jubileo. Pensaron que podían burlar los mandamientos divinos y disfrutar de sus ganancias. Pero Dios garantiza que la injusticia nunca produce fruto duradero. Esta lección me enseña a tener una visión a largo plazo. Puedo sentirme tentado a tomar atajos, hacer negocios turbios, o aprovechar situaciones injustas porque parecen ventajosas en el momento. Pero Dios nos advierte: aunque sembremos mucho mediante la injusticia, cosecharemos miseria. Por el contrario, lo poco que se gana honestamente y con la bendición de Dios, produce satisfacción verdadera y perdurable. Como dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es lo que enriquece, y con ella Él no trae ningún dolor. Isaías 5 versículos 11 al 17. Isaías pronuncia su segundo ay contra aquellos que han convertido la búsqueda del placer en el propósito de su existencia. El profeta describe una escena: estos hombres comienzan a beber desde el amanecer y continúan hasta altas horas de la noche. Sus banquetes están llenos de música refinada, arpas, instrumentos de cuerda, panderetas y flautas. Pareciera una celebración de la alta sociedad, intentando mostrar prosperidad. En sí vivían como si nunca fueran a rendir cuentas de sus acciones, como si Dios no tuviera nada que decir sobre sus vidas. Isaías en el 13 identifica la causa: la falta de conocimiento. No es que no tuvieran acceso a la verdad de Dios, es que eligieron ignorarla. Como cuando un alumno decide no ir a clases y prefiere ir a divertirse. Así Israel rechazó conscientemente dejarse guiar por el conocimiento verdadero e ir tras los placeres. El profeta describe entonces cómo el Seol, la tumba común de la humanidad, se ha hecho más grande y ha abierto sin límite su boca para tragar todo ese esplendor de Jerusalén. El versículo 15 presenta el propósito final de este juicio: revelar la justicia de Dios. A través de su juicio justo, Dios demostraría su santidad y su derecho a ser reconocido como el único Dios verdadero. Isaías concluye este ay con una imagen poética de la devastación. Y los corderos pastarán como si estuvieran en sus pastos. Residentes extranjeros comerán en los lugares abandonados, donde antes había animales bien alimentados. Las tierras que una vez pertenecieron a los ricos, donde se criaban animales bien alimentados para sus lujosos banquetes, quedarían tan desoladas que solo los corderos salvajes y los extranjeros pobres las habitarían. Isaías 5 del 18 al 20.
Isaías aquí denuncia a quienes se han atado voluntariamente al pecado. El profeta usa una metáfora fuerte: están tan unidos a su maldad como los bueyes a una carreta. No son víctimas del error, sino personas que han decidido aferrarse al pecado mediante sogas del engaño, es decir, excusas y mentiras que justifican su conducta, mientras arrastran una pesada carga de transgresiones sin intención de soltarla. Además de mantenerse en el pecado, estos individuos se burlan de Dios. Cuando los profetas los advertían del juicio venidero, respondían con sarcasmo e incredulidad, desafiando a Jehová a que cumpliera sus advertencias. Su actitud muestra no solo rebeldía, sino desprecio activo por la paciencia y la misericordia divinas. El cuarto ay se dirige a quienes han trastocado completamente la moral. No solo practican el mal, sino que lo presentan como algo bueno, y lo que es recto lo califican de malo. Redefinen la obediencia como opresión, la rectitud como fanatismo, y la ignorancia como si fuera sabiduría. Este nivel de distorsión es grave porque implica la pérdida total de la brújula moral, tanto personal como social. Isaías advierte que este peligro sigue vigente. Cuando una sociedad promueve como aceptable lo que Dios condena, está caminando por la misma senda. Ejemplos modernos incluyen justificar la fornicación como libertad, o considerar fanatismo la obediencia a las normas divinas. El mensaje del profeta sigue siendo claro: no adoptar la moral invertida del mundo, sino mantener el criterio de Jehová como el verdadero estándar del bien y del mal. Isaías 5 del 21 al 22. El quinto ay de Isaías señala un problema distinto a los anteriores: el orgullo intelectual, especialmente entre los líderes y jueces de Judá. Mientras otras denuncias se enfocaban en pecados sociales como la avaricia o el hedonismo, esta se dirige a quienes se consideran sabios a sus propios ojos, personas que rechazan toda corrección y confían únicamente en su propio criterio. Esta autosuficiencia resulta peligrosa porque impide reconocer errores, vuelve insensible a la guía divina y lleva a imponer opiniones personales como si fueran absolutas. Salomón les advirtió en Proverbios 26:12 que hay más esperanza para un tonto que para alguien convencido de su propia sabiduría. En otras palabras, que un corazón orgulloso deja de aprender y se encierra en su propio razonamiento. En Judá, los líderes conocían perfectamente la ley, pero la manipulaban según sus conveniencias. Su arrogancia los llevó a ignorar los mandatos divinos y abrió paso a graves injusticias. Jueces que se embriagaban a pesar de las advertencias bíblicas y que pervertían la justicia aceptando sobornos, conducta claramente condenada en varios proverbios. Peor aún, además de absolver culpables, oprimían a los inocentes que no podían pagarles. Proverbios 5:15 de la tarde afirma que ambas cosas son detestables para Jehová. El problema no era la falta de conocimiento, sino la falta de humildad para aplicar la sabiduría divina que ya tenían. Isaías 5 del 23 al 30. Después de los 6 ayes pronunciados por Isaías, el profeta anuncia la sentencia final de Dios. Judá sería destruida como hierba seca consumida por el fuego. No solo se perderían las ramas visibles, sino también las raíces, lo que simboliza una ruina total sin posibilidad de recuperación natural. La gloria de la nación se desvanecería como polvo, porque el juicio sería profundo y definitivo. La razón de un castigo tan severo es clara. Judá rechazó la ley de Jehová y despreció su palabra. No se trató de ignorancia, sino de un rechazo consciente a la autoridad divina. Este desprecio fue la raíz de todos los demás pecados denunciados anteriormente: avaricia, corrupción, arrogancia, inversión moral y cinismo, pues todo pecado florece cuando se ignora deliberadamente la voluntad de Dios. La furia de Jehová se describe con imágenes fuertes. Su mano se extiende en juicio, las montañas tiemblan y los cadáveres quedan tirados como basura en las calles. Judá cometió errores fatales al confundir la paciencia de Dios con aprobación, asumir que su identidad como pueblo elegido les daba inmunidad, y considerar las advertencias proféticas como exageraciones sin importancia. Por esto, el juicio ya no podía retrasarse más. El instrumento de ese juicio sería una nación extranjera que Jehová mismo convocaría, identificada históricamente como Babilonia. Isaías describe a este ejército invasor como una fuerza disciplinada, perfectamente preparada, con armamento devastador,
y una ferocidad comparable a la de leones que capturan a su presa sin posibilidad de rescate. La invasión dejaría la tierra sumida en total oscuridad, tanto literal como espiritual. Isaías muestra en este capítulo que la viña que Dios plantó con amor resultó estéril y solo merecía destrucción. Esta es una advertencia para todos los que servimos a Jehová hoy. Rechazar deliberadamente la palabra de Dios y faltarle el respeto trae consecuencias inevitables. La paciencia divina no es aprobación, y la identidad como pueblo de Dios no garantiza protección si hay desobediencia consciente.